Nací en la tierra más linda del norte, vengo de Reque soy. De Acequia y Algarrobales se hizo la cuna de mi pasión. Arriando al noble viajero, el alfalfero madrugador. A la puerta la leche fresca, Reque despierta al más sano sol. De Reque soy, recano y de corazón, y a golpe de marinera cantarle quiero mi crisol. De Reque soy, le canto. Muy buenas noches, estimados amigos de Reque, de Chiclayo, de la región de Lambayeque y de otros espacios donde va a llegar esta videoconferencia. En primer lugar, agradezco al Comité Patriótico Bicentenario de Reque por la oportunidad que me brinda para poder acercar esta investigación hasta ustedes, así como también a la institución educativa San Martín de Tours y a la institución educativa Constantino Carvalho por las facilidades que me han dado para poder realizar este trabajo, el mismo que forma parte del libro Rete, 3000 años de proceso histórico en el espacio costeño en el norte del Perú. Este libro fue presentado en febrero de este año y resume parte de los comentarios que vamos el día de hoy a realizar partiendo de una interrogante que nos hicimos de hace bastante tiempo. Este pueblo participó, en este caso Reque, de alguna forma en el proceso de independencia. Justamente al llegar el bicentenario comenzamos a reflexionar sobre este aspecto y llegamos a encontrar algunos documentos que nos han servido como fuente bibliográfica y fuentes también documentales de primera mano y que nos han permitido, yo creo que reconstruir algunos pasajes del proceso histórico de este pueblo en el momento de la lucha por la libertad. El día de hoy nos acercaremos a un documento editado por un maestro de historia, un investigador, don Jorge Ceballos Quiñones, quien en una mesa de trabajo en 1971 difunde un artículo sobre el prócer de la independencia, Francisco Solano Hernández de Alarcón, y también documentos que encontramos en el archivo parroquial que corroboran la participación del pueblo de Reque y de la Iglesia también en esta gesta de la emancipación. Entonces, por lo tanto, esta es una oportunidad al llegar el bicentenario de reencontrarnos con los pasajes históricos importantes de nuestro país, de nuestro pueblo, y poder, en el caso de hoy, yo creo que reflexionar y comprender las acciones heroicas, importantes y fundamentales de este pueblo y todos los pueblos del país en su lucha por ser libres. En el siglo XVIII, el Perú, América, el mundo, vivía todo un momento de grandes cambios, de crisis, de construcciones, de reconstrucciones. En el nivel político estaban ocurriendo situaciones como la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que fue la primera colonia en el mundo en lograr su independencia, la Revolución Francesa, que constituyó un golpe definitivo al antiguo régimen europeo, y que en realidad son manifestaciones de corrientes ideológicas que se fueron desarrollando desde el siglo XVII y XVIII en el mundo, como son la Ilustración, el enciclopedismo, el liberalismo, que van a difundir ideas de libertad y cuestionar el régimen imperante denominado comúnmente en ese momento el antiguo régimen
Estas situaciones, así como también la invasión napoleónica a España, que en realidad desestabilizó ya al gobierno español en crisis, el desarrollo de la primera revolución industrial, que también generó el descalabro económico de imperios como el español, que en realidad fundamentaba el origen y desarrollo de su riqueza en el oro, en la plata, el mercantilismo, el monopolio comercial. Todo ello generó una crisis del sistema colonial hispano en el mundo, y dentro de ellos en América y en el Perú. Esta situación externa generó condiciones en América y en el Perú, condiciones que se vieron reflejadas en rebeliones indígenas, en conspiraciones, en levantamientos que ocurrieron ya en el siglo XVIII y que van a motivar que el gobierno español implemente un conjunto de medidas con la finalidad de contener el proceso de rebelión indígena y de otros grupos sociales y étnicos. Estas acciones fueron las denominadas reformas borbónicas, que a nivel político, económico, social, militar, eclesiástica, pretenden reformar el sistema colonial. Sin embargo, no van a lograr su objetivo y más bien van a fortalecer el deseo de independizarse, de ser libre, de luchar por la libertad en el Perú. Cuando el 8 de septiembre de 1820 desembarca la expedición libertadora en Pisco, liderada por don José de San Martín, las condiciones en el Perú ya estaban avanzadas para poder generar los detonantes de la lucha por la libertad. En Lambayeque se vivía una atmósfera de disconformidad con el sistema y deseo de ser libre, debido a lo cual en diciembre, específicamente el 27 de diciembre de 1820, se desarrolló en la ciudad de Lambayeque, el centro del partido colonial de esta zona del norte, un denominado primer grito libertario de esta parte del Perú, que significó la manifestación y la decisión y el objetivo ya manifiesto de apostar por la libertad de diferentes grupos étnicos y sociales que radicaban en Lambayeque, situación que luego se difundió a Chiclayo, a Ferreñafe y a otros pueblos. Una lucha que al inicio posiblemente fue declarativa, pero que luego se hizo manifiesta con esfuerzo, con recursos, con sacrificio por parte de muchos pueblos del Perú, dentro de ellos Reque. En estos pasajes vemos el liderazgo de Juan Manuel Iturregui, de Saco de Oliveros y de muchos otros patriotas que arriesgaron su situación de repente económica predominante, sus recursos, su libertad, su vida, para luchar por, yo creo que un objetivo mucho más grande que ahora nos ha permitido tener la libertad y los derechos que tenemos en la actualidad. El llegar a ser libre, a conformar una nación independiente. Ellos comenzaron a reunirse en Lambayeque, en Chiclayo, en Ferreñafe, en diferentes espacios, y comenzaron a generar no solamente condiciones, sino a reunir el esfuerzo de todos los pueblos para apoyar en este caso
a la corriente libertadora del sur que había ya llegado al Perú, que estaba primero en Pisco y que luego se trasladó a Huacho y a Huaura, donde atravesaba una fuerte crisis debido al fortalecimiento de la hueste realista en Lima y en la Sierra Central. Esto hizo que San Martín enviara solicitudes, pedidos de apoyo a las diferentes intendencias del Perú. Esa solicitud de apoyo llegó a Lambayeque, llegó a Chiclayo y llegó a Reque. Reque, a inicios del siglo XIX, era un sencillo pueblo de agricultores, de ganaderos, ubicado en el camino que conducía entre Lambayeque y Trujillo. A pesar de su aparente modestia, tradicionalidad y de repente imagen rural, Reque tenía un gran dinamismo económico, producto del desarrollo de actividades agrícolas en haciendas, en estancias, pero también en pequeñas parcelas en la parte baja del valle. Reque formaba parte en ese momento de la intendencia de Trujillo y, para ser específico, del partido de Lambayeque. Era una parroquia de este partido a cargo de un sacerdote que a la vez no solamente administraba la fe, sino también administraba una estancia ganadera, propiedad de la iglesia de Reque, los montes de la iglesia. Por lo tanto, tenía una posición económica como institución importante en esta zona del país, y es necesario entender para luego poder ver cuál fue su contribución a la independencia. Por otro lado, en el pueblo de Reque, un pueblo sencillo, conformado por calles estrechas, con viviendas principalmente de adobe, de barro, techos de caña, que se organizaban alrededor de un parque, o en este caso una plaza central, que no era más que una pampa, un pozo para abrevadero y un lugar para amarrar el ganado o los animales de carga o de transporte, alrededor de lo cual se encontraba el templo, la casa del curaca, y también de las familias más antiguas de este pueblo. Este pueblo tradicional tenía ya un cabildo de naturales, de indígenas denominado, ¿no? Que gobernaba el pueblo o reducción de indígenas propio de la colonia. Este cabildo, debido a la desaparición de la línea cacical que ocurre en el siglo XVII, ya no se conocen más caciques aquí en Reque, van desapareciendo. Sin embargo, la comunidad de Reque tenía grandes e importantes terrenos limítrofes con Chiclayo. Por ejemplo, es el caso del Fundo Chacupe. Este es el Fundo Chacupe, que era administrado por la comunidad y su cacique debido a la desaparición de la línea cacical en el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, quien asume un poco la administración de estos predios es el cabildo, la municipalidad colonial de ese momento. Y eso también es importante conocer para entender los procesos de contribución de estas dos instituciones a la independencia. Entonces tenemos por un lado a una iglesia fortalecida económicamente por el manejo de una estancia ganadera y a una municipalidad
que es diferente a las otras municipalidades, en este caso cabildos coloniales, porque va a tener el manejo de un gran fondo, importante por estar o por limitar con una creciente ciudad, con ese momento pueblo de Chiclayo, donde llegaba una gran cantidad de población migrante deseosa de tierras, y este cabildo, por lo tanto, también sería durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ya como municipio bastante fuerte o fortalecido económicamente. Debido a eso, Reque ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, tenía gran cantidad de servicios básicos para su población, como energía eléctrica y como otros aspectos de limpieza pública, manejo de balsas por parte de un municipio que manejaba cierta cantidad de recursos. Regresemos entonces al cabildo colonial. Este cabildo colonial manejaba, en resumen, una gran propiedad que se llamaba el Fundo Chacupe, alquilándola, entregándola a sus ciudadanos, a las personas de la comunidad y recogiendo réditos mensuales importantes, situación que ocurrió hasta llegada a la reforma agraria. Incluso posteriormente a la reforma agraria, la municipalidad siguió ejerciendo predialmente la administración de todos estos territorios. Bien, entonces, en ese contexto de tradición, de propiedad, de política, de instituciones, es que llega a nuestro pueblo el prócer lambayecano Francisco Solano Fernández de Alarcón, quien va a ser una figura importante no solamente aquí en Reque, sino también en negociaciones en Lambayeque y en Chiclayo, para poder generar procesos de apoyo a la independencia del Perú en un momento bastante álgido para el Ejército Libertador. Son los miembros del Cabildo de Naturales de Reque los que manifiestan a través de una acta donde reconocen la participación del prócer lambayecano Solano Fernández, quienes manifiestan que en 1821, cuando había muchas dificultades para el avance del proceso libertario, llegó hasta esta comunidad Francisco Solano Fernández de Alarcón, solicitó el apoyo y se le entregó recursos diversos, reses, cereales, y incluso llegaron a ofrecerse también personas que luego estarían en el Ejército Libertario. Todo este apoyo fue canalizado por el prócer lambayecano y llegaría hasta Huaura, donde el Ejército Libertador se vio fortalecido con el apoyo económico, alimentario, pero también de alrededor de 800 soldados que llegaron junto a Iturregui desde la zona norte del Perú. Este es un primer pasaje en el cual se ve ya la contribución del cabildo colonial al proceso de independencia en 1821. El segundo episodio ocurre en 1823, cuando el marqués de Torre Tagle solicita la contribución de los pueblos del norte del país en un momento también difícil para el avance del proceso libertario. Como sabemos, había en ese momento disputas internas en el Perú. Ya San Martín se había ido, había dejado que los peruanos sean libres de decidir, escoger a sus autoridades y también de definir la forma de gobierno en nuestro país.
y la hueste realista se había fortalecido, había retomado Lima, había incluso amenazado con ocupar el norte del Perú y por lo tanto en este momento de crisis volvieron los líderes, en este caso de la independencia, peruanos, a solicitar el apoyo de los pueblos del norte. Otra vez, este pueblo entregó lo que tenía, sus riquezas, sus recursos, ¿no? Un pueblo agricultor, un pueblo ganadero, un pueblo laborioso, un pueblo, yo creo que ya apostaba por la libertad desde sus autoridades, desde toda la comunidad, entregaron recursos, dinero, alimentos para el fortalecimiento del proceso de lucha por la libertad. Ahí también estuvo acompañando el prócer lambayecano Solano Fernández. Sin embargo, el apoyo no quedaría allí. Hay un tercer momento en el cual el pueblo de Reque vuelve a contribuir con recursos por la libertad. Este tercer momento ocurre en 1824, cuando ya Simón Bolívar se encontraba en el Perú y había iniciado la última fase de lucha por la libertad, la fase definitiva que se desarrollaría en Sudamérica entre 1824 y 1825. Previamente a los combates de Junín y Ayacucho, que en el caso del Perú son definitivos, Bolívar exigió y solicitó el apoyo de todos los pueblos del Perú. Envió a sus representantes a las comunidades y facilitó la entrega de recursos para el pago del Ejército Libertador y el sostenimiento alimentario de todo este proceso. Reque, de la misma forma, contribuyó con recursos alimentarios, pero en esta oportunidad a la municipalidad, o en este caso al Cabildo Colonial, se sumaría la iglesia. Una iglesia cuyo sacerdote de apellido Alegría no dudó en 1824, específicamente en septiembre de 1824, de entregar todos sus ornamentos, tanto de oro, de plata, que tenía bajo custodia y que formaban parte del rito católico, en entregarlos para este proceso de sostenibilidad del ejército patriota. Es así como se ha encontrado en los documentos parroquiales que el sacerdote entrega alrededor de 60 marcos de plata que fueron reunidos a partir de los ornamentos metálicos que se encontraban en este espacio sacro. Por lo tanto, vemos acá que este pueblo no solamente ayudó con alimentos, con ganado, con en este caso diversos elementos para la sostenibilidad del ejército, sino también con algunos de los objetos más preciados que tenía el pueblo, como los ornamentos de su templo. Todo fue en beneficio de la libertad. Debido a esto, los próceres lambayecanos propusieron la mención de Cabildo Patriótico de Reque. Por lo tanto, el alcalde de ese momento, Juan del Carmen Ramos, y sus regidores de apellido Junco van a ser denominados como parte de un cabildo patriótico, aspecto que es complementado por un alcalde en 1824,
José Niquén, que también participa en este proceso de entrega de bienes a favor de la libertad. El proceso de investigación todavía continúa. Estamos tratando de averiguar acerca de las personas que de este pueblo fueron y se enrolaron al proceso de independencia y participaron entregando, yo creo que sus vidas a favor de la libertad, aspecto que será parte de un nuevo trabajo que ya estamos avanzando y que esperamos darles a conocer próximamente a ustedes. Aquí concluimos con esta parte de la videoconferencia, esperando que haya sido importante para ustedes, y también vamos a pasar a una parte complementaria que son las preguntas de las personas participantes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, a las instituciones organizadoras y a ustedes por acompañarnos en este momento de acercamiento al Bicentenario. Nací en la tierra más linda del norte, vengo